Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de los 5 mayores riesgos que tiene Bitcoin según Michael Saylor y después vamos a hablar del mercado, de lo que está haciendo el precio y qué podemos esperar en las próximas semanas o en los próximos días. Vamos a empezar con lo que he dicho. El mayor riesgo de Bitcoin, nos dice Michael Saylor, no es que desaparezca. Ese riesgo ya está descartado para Michael Saylor. O sea, Bitcoin va a estar ahí. Pero tiene 5 riesgos que nos destaca a continuación que vamos a comentar uno por uno. El primero, el más importante, es que cambie el protocolo. Esta es la amenaza que Saylor pone en primer lugar. Bueno, ya lo hemos comentado un montón de veces. Yo creo que esto está en parte detrás de estas caídas que hemos tenido. De hecho, desde que se presentó la propuesta VIP 110, coincide prácticamente con los máximos que teníamos en 126.000 y no hemos hecho más que caer desde ese momento. Creo que estamos cerca de que se resuelva esa situación, pero bueno, como digo, es una de las amenazas que pone primero por delante, no lo nombra, pero dice cambiar el protocolo, evidentemente. Y luego hay otra de las amenazas que nos nombra al final, que está relacionada con esto, que es mantener unas comisiones que puedan sostener la red. Así que yo creo que eso está en el foco. Dos de estas 5 amenazas están incluidas en ese protocolo que se quiere, que se ha propuesto para establecer, aunque parece ser que no tiene mucho tirón. Así que posiblemente superemos este obstáculo en el corto plazo, pero no estamos exentos de que en el medio y largo plazo vuelvan a presentarse propuestas que intenten cambiar el protocolo, ¿no? Incluso pues el límite de Bitcoin de los 21 millones, que en algún momento algún, alguna persona ha propuesto que igual habría que emitir más para pagar comisiones a los mineros, etcétera, lo cual crearía inflación en Bitcoin. Así que, como digo, primera amenaza, cambia el protocolo. Mejor que se quede todo como está porque eh, como he dicho muchas veces, Bitcoin está en un equilibrio perfecto y si le sacas de ese equilibrio, puede perder todo, como ha pasado con Bitcoin Cash, por ejemplo, aumentando el tamaño de bloque ya desequilibras todo y, y no mantienes ese equilibrio que es lo que le da realmente valor, ¿no? Nos dice aquí, para entender por qué lo considera un peligro, conviene aclarar cómo se deciden los cambios en Bitcoin. La red funciona por consenso duro. Ninguna empresa, persona o gobierno puede modificar sus reglas por sí solos. Aquí entra lo que hemos dicho otros días de que da igual la concentración de Bitcoin que tenga alguien, porque no puede modificar nada de Bitcoin. Ninguna empresa, persona o gobierno puede modificar las reglas por sí solo por muchos Bitcoin que tengan. Cualquier cambio en Bitcoin requiere el acuerdo casi unánime de los distintos participantes de la red, los nodos que verifican las transacciones, los mineros que procesan los bloques y los tenedores que sostienen el valor del activo. Sin esta alineación amplia, la propuesta no prospera. ¿Vale? La segunda amenaza que nos dice es el Bitcoin de papel. El peligro que llega desde las finanzas, nos dicen aquí. ¿Qué sería el Bitcoin de papel? El Bitcoin de papel aparece cuando cuando intermediarios financieros emiten más promesas de pago o derechos sobre Bitcoin de las que efectivamente respaldan con monedas reales. Es decir, en una empresa, banco o exchange, lo que sea, te dicen que tienes exposición a Bitcoin con cierto producto, pero ese producto no es Bitcoin. Y ese producto que no es Bitcoin, que te lo están ofreciendo como exposición a Bitcoin, no está respaldado por Bitcoins detrás. Entonces te están vendiendo algo que no es Bitcoin, que sí que tiene el mismo movimiento en precio que Bitcoin, pero que no es Bitcoin. Entonces no estás comprando Bitcoin, no estás presionando sobre los 21 millones de Bitcoin que existen, con lo cual tu compra de ese producto que no es Bitcoin, que simplemente te expone al precio de Bitcoin porque es un CFD de Bitcoin o cualquier otra cosa activo financiero que representa Bitcoin, pero no es Bitcoin, estás presionando con tu demanda a una cosa que no es Bitcoin, con lo cual no estás subiendo el precio de Bitcoin y estás generando ahí un apalancamiento que en el momento que se produzca una crisis, pues habría problemas porque no habría cómo respaldar ese producto, ¿no? Porque no existen más que 21 millones de Bitcoin. Otra de las amenazas es custodia concentrada y captura regulatoria. Nos dice que si los custodios de Bitcoin son
pocos, es decir, imaginemos que hay 3 empresas que custodian todos los Bitcoin, imaginemos que Coinbase y otras 2 empresas tienen la custodia de la mayoría de los Bitcoin, pues eso también sería negativo, porque al final la resistencia a la censura y la autocustodia, que son 2 cosas que le dan valor a Bitcoin, digamos que desaparecerían, porque tendrías alguien detrás que te está custodiando ese dinero y por lo tanto no eres libre de utilizarlo porque dependes de que esa entidad te los desbloquee, como pasa con el dinero fiat, es decir, tú puedes ir al banco y tener en una cuenta 10.000 euros, vas y no te los van a dar inmediatamente. Tienes que solicitarlo de antes, o sea, puedes sacar cantidades pequeñas, pero no todo. Entonces no estás controlando tu dinero. Si Bitcoin tampoco lo estás controlando tú, al final va perdiendo esa propiedad que tiene, ¿no? Entonces conviene que no se concentre demasiado la custodia. Y luego la captura regulatoria, pues es que todo esté regulado y entonces, pues esos Bitcoin también em, digamos que no sean totalmente tuyos, sino que la regulación te está controlando, que tú los tienes, dónde los tienes, qué haces con ellos. Entonces ya sería otra forma de perder un poquito parte de la esencia de Bitcoin. Luego, por último, nos dice el dilema de las comisiones cuando el subsidio se agote, que esto entra muy en línea con la primera parte también, hablando de la propuesta de Sabit 110. Aquí nos dice que con el paso del tiempo, lo único que va a sostener la red son las comisiones que se generen en la red. Entonces hay que hacer de alguna manera que se desarrolle un mercado de comisiones duradero y de alto valor. No podemos restringir operaciones y restringir el uso de la red de Bitcoin y limitarlo a lo mínimo, porque si no, va a llegar un momento en el que eh, vamos a depender de que las comisiones sostengan la red y si no hay suficientes comisiones, no se va a poder sostener la red. Y si no se sostiene la red, pues van a proliferar propuestas que digan, bueno, pues como no hay comisiones suficientes, vamos a emitir una cantidad de bitcoins adicionales cada año, una inflación del 1%, del 2%, de lo que sea, y entonces ya no habría un límite fijo de 21 millones. Esas propuestas proliferarían, la gente las pondría sobre la mesa en caso de que las comisiones no lleguen para sostener la red. Y eso no sería bueno para Bitcoin, evidentemente. Esas son em, los 5 riesgos que destaca Michael Saylor sobre Bitcoin, pero luego nos dice aquí que sigue siendo optimista, que seguirán superando esos riesgos, que ninguno de esos riesgos invalida a Bitcoin y que, bueno, a su juicio simplemente definen el trabajo por delante, es decir, lo que hay que cuidar de hacer bien en los próximos años para que Bitcoin pues siga siendo lo que es, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que nos dice Michael Saylor sobre los riesgos de Bitcoin. Yo también comparto la mayoría de ellos. Y bueno, ahora vamos a ver qué está haciendo el mercado. En el corto plazo también he leído ahí un informe de Fidelity en el que decía qué es lo que se necesita para que el mercado salga de la tendencia bajista que lleva. Pero también decía una cosa que venimos diciendo aquí durante las últimas semanas o meses, ¿no? Que incluso aunque se cumplan esos factores que nos saquen de la tendencia bajista, eso no garantiza que vaya a haber un mercado alcista. Y lo dice precisamente una de las razones por las que dice que no garantiza que se vaya a cumplir un mercado alcista como en otras ocasiones, aunque se cumplan esos factores, es el hecho de que no son novedosas las entradas de dinero por parte de los institucionales. Es decir, eso era lo novedoso que hizo que subiese Bitcoin en el ciclo anterior, hasta ese máximo de 126.000, la entrada de todos estos institucionales que hemos visto. Pero como eso es algo que ya no va a ser novedoso, pues que difícilmente va a ser una cosa que nos marque un mercado alcista como los que hemos tenido anteriormente. Nos decía en ese informe Fidelity que a menos que una empresa de las grandes, de las 7 grandes, Amazon, Google o alguna de estas, tome una posición fuerte en Bitcoin, ese factor que ha sido importante para que subamos los ciclos anteriores no va a ser tan potente en este ciclo. Por lo tanto,
está en línea con lo que venimos diciendo aquí. O sea, dice que sí, que podemos salir del mercado bajista, que hay ciertos factores que nos pueden sacar de ahí y que parece que pueden estar ahí en el medio plazo, pero que esos factores no garantizan un mercado alcista posterior. Simplemente salir del mercado bajista, comportarnos mejor, evidentemente, que es lo que venimos diciendo normalmente en estos últimos vídeos, pero no llevarnos a otro mercado alcista porque sí, ¿vale? Ese es un informe que ha compartido Fidelity recientemente para que nos tengamos una idea de lo que se comenta también, ¿no? Las subidas de estos últimos días, también he leído por ahí que ha habido ruptura de cortos, es decir, parte de las compras no es que sean compras directamente, sino que son cierres de cortos. Estamos en una resistencia importante, hemos superado la primera línea de tendencia bajista, esa línea verde, pero como veis estamos cayendo en el día de hoy, estamos justo ahí, en ese punto. Si perdemos otra vez ese nivel nos iremos para abajo, si mantenemos este nivel los siguientes días se puede sostener todavía el rebote hacia la zona de 65.100. Y si somos capaces de pasar esta línea anaranjada que pasa por más o menos 65.100 en un par de días o tres, pues podríamos atacar la resistencia horizontal de los 66.400, que ahí sí que sería clave, porque si superamos ese nivel con una vela alcista fuerte que cierre por encima claramente de esa zona, estaremos marcando un máximo creciente y ahí sí que nos iríamos hacia la línea bajista principal, que puede pasar por la zona de 70.000, 71.000 más o menos. Ahí ya con una subida tan fuerte desde los mínimos, que sería más o menos del 23%, ahí sí que seguramente nos chocaríamos con esa línea, retrocederíamos otra vez hacia la zona de los, pues entre 63 y 66, y después, en ese nivel, si somos capaces de darnos la vuelta antes de irnos otra vez a mínimos, es decir, no caer hasta la zona de 57.058, sino quedarnos en esos 63 después de tocar esta resistencia, si nos damos la vuelta, ahí tendríamos una opción de romper la línea bajista, y ya estamos hablando de romper esa línea, pues quizás septiembre. Si somos capaces de romper esa línea, al menos ya habremos salido del mercado bajista. No creo que eso nos vaya a llevar a máximos en muy poco tiempo, ni mucho menos, como la gente puede llegar a pensar, pero que nos salgamos del mercado bajista, primero nos garantiza una zona, bueno, garantiza entre comillas, que en el mercado no hay nada garantizado, pero más o menos técnicamente nos estaría dando la señal de que los mínimos ya han sido en 57.000. Pero para esto, ya digo, tiene que pasar que rompamos esa línea azul, que empecemos a consolidar por encima, y estamos hablando de un par de meses, a septiembre, ¿no? Bueno, pues más o menos nos garantizaría, más o menos, entre comillas, que el mínimo ya está en 57.000 y al menos nos meteríamos en un movimiento lateral, es decir, durante el año que viene, pues seguramente estaríamos oscilando entre 60.000 y 90.000, que bueno, no está mal. Durante al menos el año que viene. Y luego ya para siguientes años, pues en algún momento durante el año que viene creo que va a haber una corrección importante de las bolsas, con lo cual Bitcoin sería la parte baja otra vez, cerca de los mínimos. Y una vez que corrija la bolsa, ahí sí podríamos empezar otra vez a subir poco a poco y volver a alcanzar esa zona de los 90.000. Pero vamos, que no veo un mercado súper alcista como hemos tenido en otros ciclos, más veo una consolidación larga de varios años, que en algunos momentos nos acerque a la zona de 90.000, 95.000, pero con correcciones nuevamente seguramente hasta 70.000, 60.000. Pero bueno, mientras establezcamos ese rango, pues no está mal, porque eso prepara luego movimientos alcistas posteriores, pero que van a tardar más tiempo en llegar, pues porque el mercado ya está bastante más maduro. No hay tampoco esas novedades grandes, como hemos dicho. No hay novedades de que, bueno, de repente ahora van a comprar las empresas. No, las empresas ya han comprado, esa novedad ya está. Todo lo que ha habido importante que ha hecho subir los precios ya está descontado en el precio. Y salvo sorpresas, como digo, de que alguna empresa grande empieza a comprar Bitcoin, que ahora mismo no parece que esté cercano,
más bien parece lejano que pueda llegar a pasar, pues el precio se mantendrá bastante estable durante los próximos años. Nosotros adaptaremos nuestra estrategia a esa estabilidad que preveo en los precios, evidentemente. No vamos a estar parados 3 años, 4 años sin ganar nada, solo esperando que dentro de 5 o 6 años pues se vuelva a subir otra vez. Así que aprovecharemos los repuntes hacia esa zona alta, como hemos dicho, 90, 90 y algo mil, para tomar beneficios parciales y luego si vuelve a la parte baja pues retomaríamos o haríamos otro tipo de inversiones que veamos interesantes, ¿no? Dicho esto, vamos a mirar qué están haciendo las diferentes temporalidades. El gráfico mensual, como veis, va bien de momento. Este mes, como dije al principio del mes, sería interesante que vayamos hacia la zona de los 68.000, 68.000, 69.000. Sería interesante porque nos mantendría cerca de la línea de tendencia que hemos roto y eso, si lo mantenemos durante varias semanas, pues podríamos empezar a establecer una nueva línea de tendencia que pase por este punto mínimo que acabamos de hacer. Simplemente habría sido una disminución de la línea de tendencia. Yo creo que en el largo plazo se va a disminuir más porque si entramos en un movimiento lateral, daros cuenta, si hacemos lo que he venido comentando en el vídeo, es decir, rompemos la línea bajista pero nos mantenemos en un movimiento lateral durante los próximos años, pues la línea esta al final se va a establecer mucho más baja. Porque en algún momento tendremos que pasar por algún punto de estos que he dibujado aquí. ¿Vale? Hasta que esa consolidación lateral sea lo suficiente como para que el mercado vuelva a subir. Entonces, hasta que no tengamos esa consolidación lateral, no vamos a tener la siguiente línea alcista, porque no tenemos este punto. O este, o el que sea. ¿Vale? Una vez que consiga eso, pues sí, tendremos una pendiente de inclinación más normal para Bitcoin, tendremos una nueva fase alcista, pero pueden pasar, como digo, años hasta que eso ocurra. Bien, dicho esto, vamos al gráfico semanal. El gráfico semanal, la vela semanal de la semana pasada ha sido muy positiva porque ha envuelto por completo el cuerpo de la vela de la semana anterior. Esta vela hemos empezado de momento negativo, pero es muy al principio de la semana. Si la semana va positiva, si rompemos los máximos de la semana anterior, pues podríamos acercarnos a la zona de 66.400, 66.500, que ya es la resistencia horizontal clave. ¿Vale? O sea que esta semana podría ser interesante si nos vamos hacia ahí. La bolsa ha empezado con una ligera subida a la semana, como veis, 0,36% el futuro del SP500, 0,10 el del Dow Jones y está subiendo 0,28 el DAX. O sea que eso de momento se mantiene estable, o sea que podría ayudar a que esta semana terminase siendo positiva también para Bitcoin. Y por último, el gráfico horario, pues hemos ido subiendo, rompiendo resistencias pequeñas que teníamos aquí y ahora mismo, pues como veis, hemos tenido un avance importante ayer a última hora, que nos llevó por encima de los 63.800, casi en 64.000. Bueno, no sé si llegó a tocar. No, 63.999, se quedó ahí a $1 del 64.000. Y estamos ahora pues dibujando una pequeña figura aquí en expansión, que de momento pues es la que tenemos que vigilar porque tenemos ahí una línea de máximos que es resistencia y una línea de mínimos que es soporte, pero como veis es una figura en expansión. Depende para dónde rompa, pues hacia ahí irá el precio. Si rompe por la parte de arriba, pues el movimiento puede ser muy rápido hacia la zona de los 65.400. Si rompe por la parte de abajo, pues el movimiento puede ser muy rápido hacia la zona de 61.280. Así que eso es lo que tenemos que andar vigilando en el corto plazo y poco más. Y ahora vamos a repasar las altcoins empezando por Backpack, el token de Backpack que nos interesa. De momento ha corregido los últimos 3 días, pero hoy está subiendo. No está al precio que me interesa de momento entrar, así que voy a seguir esperando. Para que caiga el precio que me interesa, tiene que romper el primer soporte de los 0,47. Si rompe esa zona de 0,47, pues sí que es probable que
caiga esa zona entre 0,34 y 0,38 que me parece interesante. Tardaría después igual en recuperar, porque si rompe estos soportes, pues técnicamente habría roto eh, dos soportes importantes y seguramente le costará un poco rehacerse, pero como es un token que creo que en el medio largo plazo va a ir bien, pues creo que sería una buena zona de entrada, ¿no? Parcial al menos, o sea, yo tampoco digo que la gente entre ni a saco ni con todo, evidentemente, pero creo que es un token a tener en cuenta y que lo tenemos que tener ahí en mente para, para si tenemos la oportunidad de coger a un precio decente, pues intentar entrar, ¿no? O por lo menos yo es lo que pienso. Vamos al resto de altcoins. Bueno, el que quiera comprar este token, evidentemente, tiene que tener cuenta en Backpack. Tenéis ahí un link de referido para abriros cuenta en Backpack si queréis. Vamos con el resto de altcoins. Como digo, empezamos por AVE, que sube hoy un 2% después de la última corrección que ha tenido, aunque no le veo con demasiada fuerza. O sea, sube, pero daros cuenta que los últimos días ya ha estado por esta zona, ha tenido mechas por esta zona y lo importante es el cierre y es posible que el cierre se vaya otra vez para abajo. Cardano cae después de haber tocado esa resistencia. Ya os comenté que era un buen precio de salida a esa zona de 310 desde mi punto de vista. Espero que la gente haya aprovechado. BGB un 1,40% abajo. No hay novedades de momento sobre la ley MiCA. Entonces, bueno, pues está ahí, parada de momento. BNB tampoco tiene novedades. Ayer subió bastante. Como veis, una vela bastante alcista. Hoy baja un 0,42%. Dentro de lo que cabe, está aguantando bastante bien todo el tirón que supone esto que ha pasado con MiCA. Ethereum parece estar haciendo una banderita en esta zona para romper la resistencia de los 0,02830. Vamos a ver qué tal hoy MicroStrategy. En teoría debería ir bien. MicroStrategy debería recuperar bastante con las subidas de Bitcoin porque está muy infravalorada. Solana, 0,27% abajo, está corrigiendo estos días, pero está muy por encima de lo que han hecho en el corto plazo otras altcoins. Por ejemplo, la zona de los 0,012 aproximadamente, este nivel que estoy marcando aquí, es la resistencia que está intentando superar Ethereum. Y ya veis que Solana la ha superado desde hace tiempo con mucha fuerza y ahora está corrigiendo un poco para eh, digerir esta subida que ha tenido en el corto plazo, ¿no? Bastante fuerte. 0,58% de subida de Tron, que todavía no toca la línea de tendencia, pero empieza a rebotar un poco. XRP cayendo un 0,22%, ha tenido un pequeño repunte, pero como veis también está bastante atrás con respecto a otras. Y por último, Zcash que cae un 1,97% y que yo creo que está en un techo y que puede tener caídas fuertes, así que cuidado, porque puede ir a contracorriente además, ¿eh? Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 62.850. Día importante porque tras la superación de la línea verde esa que tenemos ahí con la vela de ayer ligeramente, si hoy no confirmamos por encima de esa línea nos iremos otra vez para abajo. Entonces, día importante, con los mercados ya abiertos además, porque los últimos 3 días no ha estado abierto Estados Unidos. Con el mercado abierto ahora en el día de hoy veremos a ver si Bitcoin es capaz de confirmar esa ruptura de esa línea verde y nos vamos hacia la línea anaranjada al menos, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.